Sí, es que tenemos en nuestra parte de gasto. Con la certificación así más que concede el recurso de apelación. Que concede el recurso de apelación. Interpuesto con la sentencia de fecha tal, se emite. Hasta ese respetable tribunal. Se emite. El expediente esterilizado en el proceso ¿Qué otros? Pues no hay 8 puntos, notificaciones. Son 5. Porque no hay memorial, otros sí hay. Hay modelos de posición, sí, más o menos. El lado específico que es la... Sí, sí. El acta de sorteo. El acta de sorteo. Quiero controlar lo que dice. Quiero contrastar con lo que dice. Vean el auto de vista. Vaya a escuchar, por favor. Se va a dar lectura al auto de vista de este proceso. Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Sala Civil y Comercial, auto de vista número 158, base 2026, número 30, 51, 54, 18, proceso monitorio ejecutivo. Ejecutante Leonardo Manuel Cayo Orihuela, ejecutado Pedro Gastón Soto Paneagua, juzgado de origen, juzgado público civil y comercial número 19 de la capital, resolución apelada, sentencia definitiva de fecha 3 de julio de 2026, vistos. El recurso de apelación interpuesto por Pedro Gastón Soto Paneagua contra la sentencia definitiva de fecha 3 de julio de 2026, pronunciada por el juzgado público civil y comercial número 19 de la capital, dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido por Leonardo Manuel Cayo Orihuela contra el recusante sobre el cobro de dinero, la contestación al recurso formulada por la parte ejecutante, los antecedentes procesales, la prueba producida y valorada en primera instancia, las disposiciones legales aplicables y todo cuanto fue pertinente considerando los antecedentes. De la revisión de los antecedentes que informan la causa, se establece que Leonardo Manuel Cayo Orihuela promovió proceso monitorio ejecutivo contra Pedro Gastón Soto Paneagua, reclamando el cumplimiento de una obligación dineraria por la suma de 60.000 bolivianos. Dentro del trámite de la causa fue pronunciada la sentencia inicial número 213 del 2026 de fecha 17 de junio de 2026.
disponiéndose la prosecución de la ejecución posteriormente. Posteriormente, el ejecutado puso la excepción de pago documentado parcial, acompañando documentación destinada a acreditar pagos efectuados a cuenta de la obligación reclamada. De los antecedentes procesales se establece que fueron acreditados los siguientes pagos electrónicos. Inciso A, 10.000 bolivianos efectuados el 20 de febrero de 2026. Inciso B, 20.000 bolivianos efectuados el 15 de abril de 2026. Los pagos acreditados alcanzan, por tanto, la suma total de 30.000 bolivianos. Asimismo, durante la audiencia correspondiente, la parte ejecutante reconoció la existencia de dichos pagos y manifestó que los mismos debían ser considerados como amortización de capital, sosteniendo que permanecería un saldo de 30.000 bolivianos. Concluida la sustanciación de la excepción, la autoridad judicial de primera instancia pronunció la sentencia definitiva del 3 de julio de 2026, declarando aprobada en parte la excepción de pago documentado parcial y estableciendo como saldo de capital pendiente la suma de 30.000 bolivianos. Contra dicha resolución, el ejecutado interpuso recurso de apelación solicitando la modificación de la decisión asumida por la autoridad de primera instancia, considerando dos, el recurso de apelación y su contestación. De la revisión del recurso de apelación y de la contestación formulada por la parte ejecutante, corresponde identificar los puntos que constituyen materia de conocimiento de este tribunal de segunda instancia. El artículo 265, parágrafo primero del Código Procesal Civil, establece que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. En observancia de dicha disposición, este tribunal identifica como cuestiones sometidas a su consideración las siguientes. Numeral 1, la declaración de probada en parte de la excepción de pago documentado parcial. Numeral 2, el efecto jurídico que corresponde atribuir al reconocimiento de los pagos efectuados por el ejecutado. Numeral 3, el tratamiento de los intereses en consideración a los pagos parciales de reservas. Y numeral 4, la combinación en costas y costos. Corresponde, por tanto, resolver cada uno de estos agravios de manera individual, verificando si la resolución impugnada contiene el sol de hecho o de derecho que justifique su modificación. Considerando tres fundamentos de la resolución. Sobre la excepción de pago documentado parcial, el primer punto de agravio se encuentra relacionado con la decisión del juez de primera instancia de declarar aprobada en parte la excepción de pago documentado parcial. Al respecto, el artículo 381, parágrafo 2, numeral 7 del Código Procesal Civil establece expresamente como excepción admisible dentro del proceso ejecutivo el pago documentado total o parcial. La finalidad de dicha excepción consiste en permitir al ejecutado acreditar mediante documentación idónea que la obligación contenida en el título ejecutivo fue satisfecha total o parcialmente. En el caso concreto, la documentación incorporada del proceso permitió acreditar pagos por un total de 30.000 bolivianos, extremo que además fue reconocido por la parte ejecutante durante la audiencia. Por otra parte, la obligación objeto de ejecución ascendía a 60.000 bolivianos. De ellos resultan 60.000 bolivianos de capital líquido, 30.000 bolivianos de pagos acreditados y 30.000 bolivianos de saldo de capital. Por consiguiente, la prueba producida no acredita la existencia total de la obligación, sino únicamente su cumplimiento parcial. Este razonamiento encuentra respaldo en el artículo 305, numeral 1 del Código Civil relativo al cumplimiento parcial, cuya aplicación resulta pertinente atendiendo a que en el presente caso la propia parte acreedora reconoció y aceptó los pagos efectuados. Asimismo, el artículo 291, parágrafo primero del Código Civil establece que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. En consecuencia, al haberse acreditado solamente el pago de 30.000 bolivianos respecto de una obligación de 60.000, la excepción no podría ser declarada probada en su integridad. La decisión de primera instancia al declarar probada en parte la excepción reconoció precisamente el efecto jurídico de los pagos acreditados, reduciendo el capital pendiente a 30.000 bolivianos.
No se advierte, por tanto, que el fiscalón de primera instancia hubiera desconocido la prueba documental ni que hubiera mantenido como exigible una suma ya acreditada como pagada. En consecuencia, el agravio resulta infundado. 2. Sobre el reconocimiento de los pagos y la subsistencia del saldo. Respecto del segundo agravio, corresponde señalar que la existencia de los pagos por 30.000 bolivianos no constituye un hecho controvertido, toda vez que la parte ejecutante reconoció expresamente dichos pagos durante la sustanciación de la excepción. Sin embargo, debe distinguirse jurídicamente entre el reconocimiento de un pago parcial y la extinción total de la obligación. El artículo 351 del Código establece que las obligaciones se extinguen, entre otros modos, por su cumplimiento. En el presente caso, el cumplimiento acreditado no comprende la totalidad de la prestación originalmente debida, sino solamente la suma de 30.000 bolivianos. Por ello, el efecto jurídico del pago reconocido consiste en disminuir la obligación en la proporción efectiva satisfecha, manteniéndose subsistente el saldo pendiente. Asimismo, el artículo 317, parágrafo primero del Código Civil, establece las reglas relativas a la implicación del pago cuando existan intereses y gastos. En el presente caso, la aplicación de los pagos a capital fue reconocida por la parte ejecutante. Por tanto, una vez reconocido el pago y su implicación al capital, corresponde mantener como capital pendiente la diferencia entre el monto originalmente exigido y el monto efectivamente amortizado. 60.000 bolivianos menos 30.000 bolivianos igual a 30.000 bolivianos. La sentencia definitiva apelada arribó a esta misma conclusión. En consecuencia, no existe fundamento jurídico suficiente para sostener el reconocimiento de los pagos produzca la extinción total de la obligación. El agravio resulta infundado, considerando 4. Sobre los intereses y la incidencia de los pagos parciales. El tercer agravio se encuentra referido al tratamiento de los intereses y particularmente la necesidad de considerar las fechas en las cuales fueron efectuados los pagos parciales. Sobre este punto corresponde efectuar una precisión. El artículo 347 del Código Civil dispone que en las obligaciones cuyo objeto consiste en una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento comprende los intereses legales desde el día de la mora en los términos previstos por dicha disposición. De ello se desprende que la existencia de pagos parciales debe ser considerada al momento de determinar el saldo sobre el cual corresponde efectuar la liquidación. En el presente caso existen dos pagos documentados realizados en fechas diferentes. Inciso A, 10.000 bolivianos el 20 de febrero de 2026 y inciso B, 20.000 bolivianos el 15 de abril de 2026. Por consiguiente, la liquidación que corresponde efectuar deberá considerar las fechas y los montos de los pagos acreditados, así como el saldo del capital resultante. Esto no significa que la existencia de pagos parciales elimine automáticamente los intereses que hubieran podido generarse durante el periodo anterior de cada pago. El efecto jurídico del pago consiste en reducir la obligación en la medida efectiva satisfecha, debiendo la liquidación respetar las fechas en dichas amortizaciones fueron realizadas. La sentencia definitiva reconoció los pagos efectuados y estableció como saldo de capital pendiente la suma de 30.000 bolivianos. En consecuencia, la determinación de los intereses deberá sujetarse a la liquidación correspondiente tomando en cuenta la mora, los pagos efectivamente ejecutados, sus fechas y el saldo de capital resultante. El agravio resulta infundado, considerando quinto sobre costas y costos. El cuarto agravio se encuentra referido a la condenación de costas y costos impuestas en la resolución recurrida. El apelante sostiene que no correspondería dicha condenación debido a los pagos efectuados con anterioridad a la citación con la demanda. Sin embargo, de los antecedentes del proceso se establece que dichos pagos fueron parciales, alcanzando únicamente 30.000 bolivianos, mientras que la obligación originalmente reclamada ascendía a 60.000 bolivianos. Por consiguiente, al existir un saldo pendiente de 30.000 bolivianos, no puede sostenerse que la obligación hubiera sido íntegramente satisfecha. El artículo 221 del Código Procesal Civil establece que las resoluciones judiciales
impondrán según corresponda condenación en costas y costos o declararán no haber lugar a la condenación. A su vez, el artículo 223, parágrafo segundo del Código Procesal Civil, dispone que en la sentencia pronunciada contra el demandado, este será condenado en costas y costos. Respecto de la segunda instancia, el artículo 223, parágrafo cuarto, numeral 2 del Código Procesal Civil, establece que si se confirma el fallo del inferior en todas sus partes, corresponde imponer costas y costos al apelante. En consecuencia, al confirmarse la resolución recurrida en todos sus extremos objeto de apelación, corresponde aplicar la consecuencia prevista por la norma. El agravio resulta infundado, considerando sexto, control de congruencia y alcance de la decisión. El artículo 265, numeral primero del Código Procesal Civil establece que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y hubiera sido objeto de apelación y fundamentación. Esa disposición delimita la competencia decisoria del Tribunal de Segunda Instancia y obliga a que exista correspondencia entre los agravios planteados y la respuesta jurisdiccional. En el caso concreto, este tribunal ha examinado los cuatro aspectos identificados como materia de apelación: la excepción de pago documentado parcial, inciso A, la excepción de pago documentado parcial, inciso B, el efecto del desconocimiento de los pagos, inciso C, los intereses, y inciso D, las costas y costos. El análisis efectuado se concluye que la resolución de primera instancia reconoció los pagos documentados, determinó su incidencia sobre el capital y estableció como saldo pendiente la suma de 30.000 bolivianos. No se evidencia por consiguiente que la autoridad judicial hubiera omitido pronunciarse sobre el pago acreditado ni que hubiera mantenido como exigible el monto que fue reconocido como pago. Tampoco se advierte un agravio que justifique la modificación o anulación de la resolución recusida. Por tanto, corresponde confirmar la resolución apelada. Por tanto, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia Juzgada, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que ejerce de conformidad a los artículos 218, parágrafo primero y parágrafo segundo, numeral 2, 221, 223 del Código Procesal Civil, los artículos 291, 305, 307, 347 y 351 del Código Procesal Civil, administrando justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, resuelve primero, declarar infundables los recursos de apelación interpuestos por Pedro Gastón Soto Paniagua contra la sentencia definitiva de fecha 3 de julio de 2026, pronunciada por el Juzgado Público y Civil y Comercial número 19 de la capital. Segundo, confirmar la sentencia definitiva de fecha 03 de julio de 2026 en todos los extremos que fueron objeto de apelación. Tercero, mantener la determinación por la cual se declaró probada en parte la excepción de pago documentado parcial, reconociéndose como pagos efectuados a la suma total de 30.000 bolivianos. Cuarto, mantener como saldo de capital pendiente la suma de 30.000 bolivianos, debiendo proseguir la ejecución respecto a dicho saldo conforme a las determinaciones de la resolución de primera instancia y a las normas legales aplicables. Quinto, respecto a los intereses, mantener lo determinado en la sentencia definitiva debido a la liquidación correspondiente, considerar los pagos efectivamente ejecutados, sus fechas, la mora y el saldo de capital pendiente conforme a las disposiciones civiles aplicables. Sexto, costas y costos de primera instancia. Mantener la condenación en costas y costos determinada por la autoridad judicial de primera instancia. Y séptimo, costas y costos de segunda instancia. Al haberse confirmado el fallo del inferior en todas las partes, se impone costas y costos de segunda instancia al apelante Pedro Gastón Soto Paniagua conforme al artículo 223, parágrafo 4, numeral 2 del Código Procesal Civil. Regístrese, notifíquese y devuélvase. A ver, comentarios. Como de costumbre, todos están en la luna. Ni siquiera prestan atención. Hay muchos detalles pequeños. Bueno, cada tribunal tiene su estilo de redactar su sentencia, pero perdón, su auto de vista. Pero en este auto de vista
lo que se tiene que hacer es una relación resumida de lo que se expresa en el recurso y una relación resumida de lo que se realiza en la contestación. No hay otra. Directamente de la revisión del recurso y la contestación corresponde identificar los puntos, pero primero uno tiene que extractar qué es lo que ha planteado como recurso. Identifica la declaración de probada en parte de la excepción de pago, la declaración de probada en parte, pero no dice qué es lo que acusa, qué es lo que acusa. Para solo en esta parte le voy a dar una orientación. Sobre este primer punto acusa pues esto. Dice en el recurso. Pero reconocer un pago de 30.000 no significa reconocer la obligación de 60.000. No significa reconocer que la obligación de poder se encuentra totalmente extinguida. Por el contrario, el propio apelante reconoce que queda un saldo. En consecuencia, este agravio resulta contradictorio por su propio petitorio. O sea, dan a entender de que ellos han planteado la excepción de pago documentado parcial. Jamás han interpuesto la excepción de pago documentado total y documentado parcial, como dan a entender en el auto de vista. Pago documentado total, no. Ellos han opuesto la excepción de pago documentado parcial, ya les he indicado. Esa excepción comprende propiamente dos medios de defensa. O opone pago documentado parcial o opone pago documentado total. ¿No? En este caso han opuesto pago documentado parcial. No han opuesto pago documentado total, parcial. ¿Sí? Y el hecho de que hayan interpuesto la excepción del pago documentado parcial no significa de que están pidiendo que se extinga la obligación, sino que se extinga en parte. Luego entonces, cuando se reconoce el pago y el juez dice probada en parte la excepción, está hablando mal, pues. Este juez debería declarar probada simplemente la excepción de pago documentado parcial hasta el monto de 30.000 respectable al capital, pero no ha dicho eso. Ese es el agravio central y lo demás se entiende. Ahora, ya les he indicado, me ha colocado en el auto de vista la fecha final. Se coloca en el desarrollo, antes de vistos. ¿Ya? El vocablo vistos significa que se ha hecho un examen de los antecedentes y no se tiene por qué hacer esta relación tonta. Vistos, es como se habría realizado. El recurso de apelación pronunciado en tal fecha de otro proceso definitorio. La contestación al recurso, los antecedentes, la prueba producida y valorada, las disposiciones legales y todo cuanto fue pertinente. Vistos los antecedentes y considerando, porque ese vocablo vistos importa. ¿Me entendí? Ya entramos. Ya quieren hacer la relación de la demanda, pero dice que ha puesto los pagos, se ha dictado contra dichas razones, punto aparte. Ahora me tienes que hacer un resumen del recurso y de su contestación y después recién ingresar a absolver cada uno de los puntos que el recusante acusa como agravios.
O sea, el resumen se tiene que versar sobre los 4 puntos que acusa como agravio. Y sobre esos 4 puntos, sí, que ha acusado esto, en este sentido, sobre ese extremo se dice esto y esto y esto. ¿No? En esta parte, ¿no? Tú estás confirmando ya hasta en el total estás confirmando eso. Que el juez, al haber probado, no ha obrado correctamente, porque en realidad se ha probado la excepción de pago en todas sus partes, ya ha sido admitida, o sea, no es en parte. Si de los 30.000 habríamos admitido solamente el pago de 20 y no de 10, ahí habría sido el pago, pero hemos admitido años. Esto no corresponde, tampoco esto no corresponde. Mejor. Me faltaría la certificación de descuento. Sí, ahí está. ¿Algún auto de vista más? Los 2 expedientes me tienen que traer. Las diligencias y después se siente en esto. Este es, ¿no? Nota sobre provisión de recaudos. Como dice la norma, el proverbio que dice sobre provisión de gastos en relación. Dispuesto mediante el auto de concesión realizada de fecha tal, de fojas tal, del auto que concede el recurso de apelación contra la sentencia de fecha tal, de fojas tal, en fojas, o sea, en cuántas hojas se está reduciendo, en cuántas hojas.
la providencia de la el sorteo. Sí. No hay. Aquí, bueno, es lo que se sostuvo en el recurso, y es lo que se dijo en la apelación, en la contestación, no hay. Este primer punto es esto. Este segundo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Segundo. Falta de congruencia, ¿dónde está? Sobre el campo de extinción y sustitución. No hay secuencia. Cinco puntos sobre la innovación objetiva. Entonces, este considera con numerales nomás así. Uno, romano, sobre la innovación objetiva, con numerales. Nada de considerar. Dos, sobre motivación y congruencia. Tres, sobre supuesta. Tres, sin considerar. Cuatro, ¿sobre qué? Cuatro. Este, cuatro, ¿dónde está? Este es cínico, la necesidad. Valoración conjunta. Y aquí este. Es casi ¿Cuál lo es? mismo, creo que. Ya le voy a poner ese de Pero revisando el recurso, Está bien. ¿no? Sobre los cuatro, Está bien. el numeral también. No corresponde. Los agrazos no resultan suficientes. Por consiguiente, al no estar debidamente acreditados o demostrados los agravios que se mencionan en la tabla, no estar, no tener el sustento, no corresponde modificar la decisión del juicio. Por consiguiente, los agravios pareciera que los agravios están controlados, pero son los declara bueno, confirma directamente. Y ahí está. ¿Dónde están las propuestas?
no se puede. Los originales el original tiene que estar en la nota de provisión de recados acá. Hasta ahí nomás es el original. Hasta ahí nomás es el original. Las fotocopias tienen que tener todo esto más esto. Ya, vamos a imaginar que este es las fotocopias. Voy a imaginar. Esto es una imaginar. Hasta aquí nomás es el original. Estos originales tienen que estar en la continuación de las fotocopias. Los originales. Desde acá los originales tienen que estar en la continuación de las fotocopias. ¿Lo olvidamos aquí lo que es o se queda? Sí, estos originales. Los originales dentro de allá. Sí, aquí. No fotocopias. Lo que le llega al tribunal es esto legalizado con esta nota original. Y a partir de ese instante el tribunal empieza a cobrar el original. Y eso no hay en el original porque se ha quedado bien interpuesto por el instante. A sus asientos. Esa parte es lo que expliquemos. Ya me quedé en bolas. Ahora presten atención. A este expediente le va a dar la carátula. Es el original. Están todos los actos originales. Se ha dictado el auto de concesión, ¿no? Se ha notificado, se ha dejado constancia o nota escrita de la provisión de gastos para la apelación, es decir, el secretario, ¿no? Hasta ahí, ese es el original, ¿me entendí? Ese es el original. Hasta la constancia escrita, donde el secretario deja constancia de que se le ha provisto los recaudos o gastos para las fotocopias legalizadas del recurso de apelación, con fecha y hora. Tiene que proveerse dentro del plazo establecido. Este expediente tiene que ser organizado, foliado, literal al centro y numeral en la esquina. ¿Sí? Periodo. El original. Ese expediente original se queda ahí. Se han fotocopiado de todo el expediente hasta la constancia o la nota escrita. Hasta ahí se fotocopia. Y a continuación tiene que tener la nota de remisión original. Los originales se han quedado en el juez que ha dictado la sentencia, el juez de primera instancia. Y las fotocopias legalizadas las hemos remitido con esta nota de remisión que debe ser original. ¿Entienden o no entienden? 2. Cuando se legalizan los actuados del expediente, se hace un acta de legalización después de la constancia escrita. No hay. Normalmente utilizan un sello de legalización, ¿no? Pero si no tienen el sello, se labra el acta de legalización.
En esa acta de legalización tiene que señalar, ¿no?, qué clase de actuados y de qué procesos se están legalizando y en cuántas hojas se está legalizando. Entonces, el hojas 1. El 1 aquí tiene que señalarse en esa. Estas fotocopias no están legalizadas, no tienen ningún valor y tampoco se ha dado cumplimiento a lo que ha ordenado el juez. ¿Me entendí? ¿Ustedes creen que el juez dicta el auto de concesión disponiendo que se emitan fotocopias legalizadas por secretaría y que a ese fin se combina la aparato para que provea los recaudos por la combinatoria de declarar la caducidad de los recursos? ¿Ustedes creen que por deporte lo hace el juez? Hay que dar cumplimiento, el pinche del secretario tiene que dar cumplimiento, ¿han entendido? No tiene que hacer caso a lo que el juez ha ordenado, ¿no? Y legalizado. Y en la nota de remisión tiene que consignar a mérito de qué orden se está remitiendo el expediente. A mérito del auto que tiene una fecha que concede el recurso de apelación. ¿Contra quién? ¿No? Señalando inclusive la hoja en la que cursa el auto. El auto de fecha tal, de hojas tal. O sea, las fotocopias se folían en la parte inferior. El 1, numeral abajo, perdón, literal abajo y numeral en las esquinas. ¿Me han entendido? No es a ambos lados, como en el otro, pero abajo. Se ponía abajo. Se ponía abajo. Se tiene que indicar qué actuados se han legalizado y en cuántos actuados, en cuántas hojas se está remitiendo este expediente al Tribunal Superior. Aquí no indica nada de qué. Tiene que decir mediante auto de fecha tal, de focas tal, que concede el recurso de apelación contra la sentencia, que puso de focas tal a focas tal. Remite, en focas tanto, en cuántas hojas. Sí, 10, 20. ¿No? Eso es respetable el tribunal. Protocolos que realizan del proceso monitorio seguido por particular tal, ¿no?, al efecto de que se resuelva el recurso interno. Y abajo, con este motivo, saludo a ustedes muy atentamente. Así de sencillo. No le metan muchas palabras, le meten demasiadas palabras. Sin otro particular, ¿no?, solicito a las autoridades ante las consideraciones más distintas. Con este motivo, saludo a ustedes atentamente. Recibido el expediente, el secretario de Cámara le pone la constancia de que este expediente ha llegado a la sala. Y a continuación de esa constancia, el sello de sorteo o el acta de sorteo tiene de modelo. Y después del sorteo, recién viene el auto de lista. Tienen que tener dos expedientes, original y fotocopias. El original se queda en el juzgado, las fotocopias se remiten. ¿Me han entendido? Bien. De los dos recursos, ¿no?, pésimos, ¿no?, los dos. ¿Por qué? El Tribunal de Alzada tiene que analizar y considerar, ¿no?, lo fundamentado como agravio en el recurso interpuesto, y también tiene que analizar, ¿no?, y precisar lo que se ha expuesto a tiempo de contestar en el recurso, Tiene que hacerse una relación resumida de lo fundamentado como agravios y de lo que se ha contestado. ¿Por qué? Porque sobre eso se tiene que pronunciar el Tribunal de Apelación. Aquí ha interpuesto el recurso y ha contestado. Y nada más. No sabemos qué es lo que dice el recurso.
ni qué es lo que se ha manifestado en la contestación. Tiene que haber un resumen, no copia-texto, hay que rescatar un resumen de lo fundamentado en el recurso de apelación y de lo expresado en el escrito de contestación. Y recién sobre esa base se ingresa a hacer el análisis o a desarrollar la parte considerativa que el tribunal realizada tiene que exponer a continuación a efecto de emitir pronunciamiento sobre cada uno de los puntos apelados. Por eso la norma dice, ¿no?, que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos apelados y señalados en el recurso de apelación. ¿Sí? Se tiene que decir uno por uno, ¿no? ¿Dónde están? Precisamente cuando hemos hecho el resumen. Ahí hemos dicho qué es lo que está acusando el recusante como agravio. Sobre esos cuatro puntos se tiene que pronunciar de manera crítica y razonada. No es nada de modelitos ni de memoria, ¿no? Ustedes piensan que resolver un recurso es hacer lo que a uno le parece, no es así. Uno revisa el recurso y lo contrasta con la norma, que es lo que dice la norma. Y en función a lo que dice la norma, uno fundamenta, expone la motivación y dice esto se debe resolver de esta manera. Bien. Sacan su código procesal, sí. Buscan auto de vista, está después del artículo 213. ¿Qué dice? 218. Léame, por favor, después del 213. 218. Artículo 218, auto de vista. Parágrafo primero. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuera pertinente. Inciso 2, parágrafo 2. Este fallo deberá ser, inciso 1, inadmisible si hubiera interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. Inciso B, por falta de expresión de agravios. Número 2, confirmatorio. Número 3, con revocatorio total o parcial. Y número 4, anulatorio o repositorio. No hay más. Me están declarando infundado el recurso de apelación. ¿En qué parte dice que el auto de vista debe declarar infundado? ¿En qué parte dice? Que en el recurso de casación se declara infundado el recurso de casación. Sí, pero porque lo dice la ley. En esta parte del auto de vista, que es apelación, ¿en qué parte dice que se tiene que declarar infundado? ¿Y por qué declaran infundado? A ver. No se han equivocado, el otro ha hecho lo mismo. ¿No? Ustedes han conseguido un modelito. ¿De dónde diablos habrán conseguido? ¿Y de dónde sacan esas ideas? ¿Por qué no leen la norma? Por N veces están buscando lectura de ese artículo. ¿Ya? Entonces se confirma. Pero quiero saber cómo voy a hacer la parte dispositiva. Es bien interesante. Vamos a imaginar, ¿no? Se ha analizado el recurso y se ha evidenciado de que evidentemente en la sentencia definitiva se ha incluido de algún hierro, por decir, ¿no? Y de que se ha demostrado el perjuicio, ¿no? En consecuencia, el auto de vista, consecuentemente, en el caso, corresponde, ¿no? O sea, después de todo el análisis que hemos hecho, hemos verificado que evidentemente ha incluido en un error, ¿no? Vamos a imaginar que el auto de vista no contiene la adecuada motivación o fundamentación, ¿sí? Consecuentemente, al final, en el caso, corresponde emitir auto de vista anulando obrados por estar debidamente acreditada la violación o inobservancia
del derecho de motivación y fundamentación. ¿Sí? Por tal, una forma. Por otra forma, antes de concluir, antes de portal, consiguientemente, en el caso corresponde acoger favorablemente el recurso interpuesto y ordenar la nulidad de obrados hasta emitirse nueva sentencia. Punto aparte. Por tanto, ¿no? El tribunal, la sala civil y comercial número 1 del Tribunal Departamental de Justicia, administrando justicia en segunda instancia, ¿no? Administrando justicia en segunda instancia, ¿no? Anula la sentencia de tal, ¿no? O y si va a confirmar, confirma. Si va a declarar inadmisible, declara inadmisible. Piensan que esto es como resolución administrativa. En las resoluciones administrativas se dice, por tanto, bla, 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 resuelve 1, 2, 3. Ese es el modelo administrativo. Aquí directamente, en el auto de vista, se confirma, se anula con o sin reposición, se revoca total o parcialmente o se declara inadmisible, ¿no? O sea, se ha dicho que el agravio sea acreditado y que en consecuencia corresponde a coger favorablemente el recurso, y por tanto, ¿no? Revoco o anulo, si es que acojo, ¿no? Total o parcialmente. Y si voy a denegar, corresponde desestimar el recurso por falta de expresión de agravio o por no estar debidamente acreditados los supuestos agravios acusados en el recurso. Por tanto, la sala tal confirma la sentencia definitiva de fecha tal con costos y costas. Así sencillito. Nada de un chorizo de primero, segundo, tercero. Piensan que es solución administrativa. De esa manera, no hay que limitarse mucho, por favor. Bien, la próxima clase voy a recoger, les voy a entregar los dos expedientes, original y fotocopias legalizadas. Tal como está les voy a decir. No voy a revisar de nadie. ¿No? Me voy a quedar. Voy a revisar los antecedentes y en función de qué manera han desarrollado el trámite formal, de qué manera han resuelto el recurso de apelación. En el fondo, vamos a asignarles la nota del segundo parcial, que se va a sumar al ejercicio anterior. Y el promedio de aquello va a ser la nota del segundo parcial. Se los recuerdo. Así que la próxima clase se coge este teléfono. Un regalito, ¿no?